Reseña literatura guachesa. La literatura hispanoamericana inicia con la conquista y colonización europea. Los conquistadores traían con ellos como escribas. Estas personas que básicamente, como dice su palabra, escriben exactamente todo lo que tú vas diciendo. Europeos y con un público occidental eran estos escribas. Se conservan también documentos que son considerados el inicio de la literatura regional. Se consideran varios cronistas como iniciadores de la crónica literaria, tanto como la poesía rioplatense. Creciendo las ciudades, tuvieron la necesidad los colonos europeos de establecer una cultura específica y clara y empezar una construcción en términos académicos. La Universidad de Argentina, fundada en 1613, se convirtió en un centro cultural a nivel Latinoamérica. Por otro lado, la de las corrientes de escritores y traductores. La poesía de Luis Tejeda, su literatura es marcada por el barroco en las colonias hispanoamericanas. Cuando la población criolla crecía y de igual forma la educación, empezó a ver como la construcción, por decirlo de alguna forma, de la literatura local, es decir, como de ellos mismos. Durante parte del siglo XVIII, aunque había ciertos intereses de la autoridad europea en restringir las noticias para América, en barcos ocultos transportaban libros que estaban llevando a la gestación de una revolución literaria que se veía venir a finales del siglo XVII. Los europeos produjeron el criollismo. Ellos se juntaban rechazando la literatura de Francia, es decir, los europeos y los criollos. Esta creación del criollismo es también llamada literatura gauchesa, junto también con la reivindicación de la literatura española. Los hispanos y gauchescos no dejaron ningún legado, mientras que los segundos son llamados fundadores de la literatura rioplatense moderna. El primer relato, llamado fundacional, es escrito antes de mediados del siglo XIX por Esteban Echeverría. También un cuento que escribió titulado El Matadero, en donde describe un asesinato bastante cruel. Y tenía un estilo culto y complejas resoluciones metafóricas y sintácticas, conceptos y características de esta literatura. La colonia, por parte de los europeos, había impuesto su cultura y las pocas costumbres originarias literarias que eran de la región se vieron modificadas y su riqueza oral literaria empezó a decaer, dando origen al folclore oral y literario de la región. A partir de esta como decadencia o esta modificación como a sus leyes, como a su originalidad, es en donde como que nace, por decirlo de alguna forma, como les acabo de decir, la literatura oral y sobre todo el folclore, más que todo el folclore oral, y dando un paso como a la literatura de esa región. A esta literatura no se le debería llamar como tan propia, ya que se aproxima a su concepto, que en traducción europea sería literatura gaucho, es decir, a lo criollo, ya que no fue escrita propiamente por gauchos. Esta literatura nace como relato indígena, a reformar la vida, temas, conflicto de la vida rural
y es una constante literaria antigua, clásica del medioevo, y también fue latinoamericano. Se llamó literatura guachesa y así se entiende si está escrito en un verso, pero su intención, su lengua y ambientación coinciden con literatura en otras latitudes y años. Se escribiría bajo el rótulo de nativista, indigenista o criollo. Esta literatura se caracteriza por su oralidad. También hay una mezcla. Guacho, un hombre de bajo nivel cultural que en gauderías con mezcla de dialecto tanto castellano como propio, también acompañado en un instrumento musical y también ventilando sus grandes hazañas y amoríos. Recitaba con un mal español, o más bien muy poco español. Trataba de imitar a los europeos, los versos religiosos aprendidos de memoria que les habían impuesto los invasores europeos.